Daniel Pascual. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Claro, licenciado. Así usted, unos lo quieren y otros no lo quieren, y otros lo quieren, pero lejos, a usted. Claro, no Mire, somos. Daniel, esta Guatemala es tremenda, ¿va? Cuénteme, ¿cómo ve usted la situación política? ¿Cómo ve usted el panorama para el nuevo presidente electo Alejandro Yamatei? ¿Ya tuvo usted acercamientos con él? ¿Ha platicado con las autoridades del gobierno? Cuénteme su visión sobre este nuevo gobierno. Pues es una de las grandes preocupaciones ¿Por qué? de que no hay una apertura con los pueblos indígenas, No me diga. con organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas, comunitarias, tal vez comunitarias sí, porque hay un gabinete móvil, etcétera, pero con las fuerzas vivas sociales populares que hemos venido, no solo alrededor de los acuerdos de paz, sino que mucho antes haciendo una serie de propuestas de país, ¿verdad? No solo para en términos de desarrollo, de la democracia, sino que también la búsqueda de la paz, ¿verdad? Somos un país que ha sufrido mucho la violencia y que nos merecemos pues el desarrollo, la democracia y la paz, ¿verdad? Para que efectivamente vivamos bien en un país tan hermoso que nadie lo desconoce, no solo la riqueza natural, sino que la cultural de nuestros pueblos, toda esa riqueza milenaria, lo que nos heredaron los antiguos mayas, nuestros ancestros y ancestras, ¿verdad? Pero no es así, sino que hay unas condiciones muy, muy precarias, muy malas, lamentablemente, no lo digo yo, lo dice CEPAL, ¿verdad? De que es Haití el que está adelantándose a Guatemala ahora en términos de progreso económico, social, de atacar también el hambre, la pobreza, y bueno, hay unas condiciones muy lamentables para nuestro país. Y en ese marco la pregunta es importantísima, o sea, no vemos un nuevo gobierno con otro estilo de gobernar, pero con las mismas políticas económicas Las que han mismas venido traído. políticas económicas. Me llama mucho la atención el tema, la Comité de Unidad Campesina no es nuevo, no es una organización recién nacida, es una organización De de 42 años. 42 años. Cuando a mí me hablan de la sociedad civil, yo puedo reconocer el activismo político del CUC, esté o no esté de acuerdo, todos coincidimos en que el CUC ha estado presente en el quehacer nacional. Es que ese es el tema de la democracia, que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Fíjese, el juego de la democracia es que las ideologías que puedan existir en un país sean discernidas con el diálogo, aunque no estemos de acuerdo con usted, ni yo con otra gente, ni la otra gente de acuerdo conmigo, pero si no discernimos esos pensamientos, esas ideas, esas ideologías, lo que pasa es que nos confrontamos, entonces no somos capaces del diálogo y de confrontación de ideas para generar no solo nuevos procesos de pensamiento, sino que iniciativas de desarrollo también, ¿verdad? La última vez que lo vi, a usted lo encontré en una gasolinera, la gasolinera El Triángulo, en la entrada de Mazatenango. Así es, Usted venía de hacer una gira por el área de La Máquina, me parece, estaba exactamente. trabajando por allá. Y en ese momento yo le platicaba acerca de la necesidad de generar puentes de comunicación. Y es que hemos vivido una narrativa de confrontación donde a través de generar modelos de pseudo ideológicos de izquierda o de derecha, la confrontación se hace más profunda y no hay diálogo, como dice usted. Bueno, pero partiendo de esta situación de la necesidad de diálogo y de llegar a consensos, yo me pregunto, con el arraigo que tiene el CUC, con la organización de base que tiene, ¿por qué no se ha hecho partido político? Muy importante y muy de fondo la pregunta. Desde los primeros que pensaron en crear una organización indígena y campesina que reivindicara derechos, el término es eso, reivindicación política de derechos, efectivamente pensaron en que esta organización no podía convertirse en partido, o sea, su fin, su naturaleza, su raíz, su razón de ser es la reivindicación de la tierra, de los derechos laborales, derechos sociales, culturales, y pues en ese marco ha dado grandes aportes en el país.
El 18 de febrero se cumplieron 40 años de la huelga más grande que ha existido en el país. Se paralizó la zafra de la costa sur y se logró un aumento de un quetzal con 12 centavos a 3 quetzales con 20. O sea, estamos hablando de no esos salarios miserables que el 6%, que el 5%, que no sé qué. Y fue una huelga legalmente realizada y que llegó a una negociación con Azazua y el gobierno de entonces para decretar esos salarios. Es una muestra, digamos, de que cosas se pueden hacer. De igual manera se lanzó la declaración de Ximché, una declaración desde un punto de vista y un espíritu indígena, digamos, de hacer una evaluación de los 500 años de la llegada de los europeos al continente. En ese tiempo Rigoberta estaba con ustedes. Exactamente, era. Yo acabo de ver un libro de Rigoberta, y en ese tiempo Rigoberta era patoja. Sí, era patoja. Sí. E incluso el mismo premio Nobel a Rigoberta fue un reconocimiento a los pueblos indígenas al trabajo y al trabajo de gran manera del CUC y de una serie de colaboradores, hombres y mujeres, que participaron y hicieron todo este esfuerzo, ¿verdad? Pero fíjese que esto, por ejemplo, eso de la huelga y todo, ha generado bastantes anticuerpos, ¿no? Claro que sí, digamos. No solo en la iniciativa privada, sino que también en algunos partidos políticos. Efectivamente, digamos, recordar que esas fechas, bueno, hasta después de la firma de la paz, que comenzaron a volver a aparecer partidos, lo que fue en cierto modo la democracia cristiana de los años finales 70 y 80, que era demasiado progresista, y democrática para el país, por el cual hubo muchos asesinatos también, ¿verdad? Y muchos líderes también no indígenas en la capital, finales del 70, que mataron a muchos líderes no indígenas que esperaban del país un país democrático, ¿verdad? Lamentablemente, y hasta el 96 que vuelven a aparecer lo que hoy conocemos, entre comillas, porque soy crítico de ellos, los supuestos partidos de izquierda o de centro izquierda que están. ¿Por qué es crítico de ellos? También usted coincide con Mario Roberto Morales en llamarlos izquierda rosada. No, yo creo que es distinto, ¿verdad? Yo no soy ningún académico para intentar hacer conclusiones, yo soy muy pragmático, o sea, yo aprendí la política, aprendí las luchas sociales desde niño y nunca logré llegar a una universidad, no es que no quiera, sino que no se me dieron las condiciones, pero yo soy crítico en el sentido de que estos partidos no han sido capaces de ser los portavoces de los problemas más esenciales de los pueblos indígenas, de la gente más empobrecida, las mujeres, los jóvenes, que necesitan cambios muy, muy profundos. Yo me recuerdo en 2005, nosotros fuimos los opositores al Tratado de Libre Comercio que cedía la soberanía del país y que entregaba nuestra producción y que se nos dijo que iba a haber una solución porque iban a venir empresas, iban a invertir, iban a generar empleo y esto y lo otro. Y nosotros teníamos claro que era falso, que era el famoso ALCA, solo que ya ha hecho infracciones en el continente y que lo que estaba haciendo es ceder el territorio. Después de ese TLC vino las concesiones mineras, petroleras, hidroeléctricas y después el agua, después monocultivos y tenemos un modelo económico extractivista a ultranza que ya tiene nombre y apellido, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II le llamó el capitalismo salvaje. Hoy estamos en un capitalismo y un neoliberalismo que podríamos decir que es, digamos, agresivo contra los bienes naturales de la vida, o sea, los bienes comunes de la humanidad, que sí es lamentable decir que eso es lo que nos está llevando a este problema profundo del planeta, no solo el calentamiento, sino que la destrucción un desgaste, porque la industria, mire, la industria extractivista por sí misma podría ser aprovechada. Evo Morales, un líder indígena, en Bolivia, logró hacer de la industria extractivista un modelo de desarrollo para su país. Pero ¿bajo qué condiciones? No bajo las condiciones, amigos televidentes y radioescuchas, del 1% de regalías, porque es que eso sí no tiene madre. Ya eso lo hemos platicado en varias entrevistas. Pero mire, un movimiento indígena que no se vuelve partido político, que trata de defender esos intereses, sin embargo, ahí apareció el MLP.
¿cuáles serían las diferencias sustantivas entre la organización del Comité Unidad Campesino CUC y CODECA? Pues yo creo que cada organización es dueña de su libre determinación, ¿verdad? O sea, si ellos decidieron hacerlo así, creo que Ellos están se convirtieron en su derecho. en partido político. Efectivamente, así es. Y no les fue mal. No, creo que no. El tema no es si nos va mal o nos va bien. Yo creo que el tema es, desde la fundación, desde las dirigencias actuales, cómo se ve la participación política electoral. Nosotros no podemos decir que no participamos en el proceso político electoral. O sea, las bases del CUC participan y no necesariamente nosotros tenemos que decir en qué partido y cómo lo tienen que hacer. Es una decisión, lo que sí les decimos es que no es posible que votemos por los partidos de derecha que efectivamente están pro el extractivismo, que violentan derechos humanos o que nos imponen leyes y normas. Entonces pueden escoger, en vista que incluso hay, podríamos decir, 5 partidos desde centro, izquierda y partidos moderados, entre otros, ¿verdad? Y eso es importante decir que nosotros sí estamos en el juego de la democracia, de decir que los compañeros pueden ser candidatos a alcaldes, a diputados, si así lo consideran. ¿Vieron candidatos del CUC participando? En esta elección, Candidatos que son miembros del CUC participando en otros partidos. No, en esta oportunidad, estos 2 procesos electorales no. O sea, porque no estuvimos ni de acuerdo, porque con la caída de Pérez Molina no veíamos por ningún lado alguna salida por la vía electoral, y en este momento lo que nosotros sí trabajamos, y no me dejan mentir los partidos, que buscamos, el objetivo nuestro era buscar alcanzar o contribuir, para ser modestos, para unificar a estos partidos y ser un bloque, porque nosotros no podemos aparecer como el 6º o el 7º partido entre Convergencia, URNG, MLP, WINAC, Semilla, y aparecemos nosotros como otro partido más. No es libre, con amigos. O sea, no podríamos, o sea, sería confundir más a la población, sino que aprovecho este momento para decirles, nosotros sí le apostamos a la unidad, que si estos partidos se unificaran, fíjense, si el MLP sacó 400 y pico miles de votos, los otros partidos sacaron, es la primera vez que los partidos de izquierda juntos hubieran pasado en segunda vuelta a las elecciones de estas elecciones recién pasadas, pero la división, el costo de la división es que siempre siguen relegados. Si hubieran sido unificados, hagamos cuenta, con números del Tribunal Supremo Electoral, hubieran pasado en segunda vuelta, hubieran sido candidatos a la par de Yamatei para disputar en segunda vuelta las elecciones, y hubieran entrado, no sé, modestamente unos 30 o 35 diputados, pero no fue así. Sí, porque es muy curioso que el MLP, perdón, el MLP, pero no tiene coronavirus, Mire, el MLP saca una buena cantidad de votos, pero no saca diputados, solo una diputada. Y usted habla de la distribución, ¿verdad? La diputada Jerónimo dice, no hay que pagar los almuerzos. Oiga, pero en esa cosa tan sencilla se nota lo que usted dijo, porque la diputada Jerónimo del Movimiento de Liberación de los Pueblos dijo, no hay que pagar los almuerzos de los diputados, pero solita ella lo hizo. No se le vio el apoyo de WINAC, no se le vio el apoyo de Semilla, no se le vio el apoyo de URNG, de nada. Entonces vemos que en una cosa tan sencilla, que si usted lo quiere decir no iba a cambiar el destino de Guatemala, pero era una cuestión pragmática, decir, bueno, vamos a empezar por algo, a renunciar por el pago de los almuerzos, porque obviamente un diputado gana bien, puede pagar su propio almuerzo, ¿verdad? No, hasta en eso se dividieron. ¿Dónde está esa gente que se rascaba las vestiduras ahí, la diputada Hernández Magno? Ahí está, pagando. En cosas tan sencillas se demuestra esta cosa, ¿no? Sí, es importante decir que sería interesante, ¿verdad?, que con los 7, 8 diputados que tiene Semilla, los 4 o 5 de WINAC, 3 de URNG, los de MLP, WINAC tiene 6. Podríamos estar hablando de una bancada regularmente vinculada a los pueblos, movimientos sociales, que pudieran dar cierta batalla importantísima. Pero han dado batalla en algunos puntos. En algunos puntos que no cambian la correlación de fuerza, ¿verdad? O sea,
¿Qué quiero decir con eso? Que nos hagan mover al resto de la sociedad para decir sí, esto va mal. Me refiero a la elección de junta directiva, a la aprobación del presupuesto de este año, a esta famosa ley de ONGs, A a eso las vamos a leyes hablar que ahorita. vienen, a las otras leyes que vienen, que son bien delicadas para la democracia, no para mí ni para los movimientos indígenas, para todos, para la democracia en sí del país. Bueno, mire, vamos a ver esto. Sí, ahí estamos también siendo muy severos, ¿no? Apenas llevan un mes los muchachos, un mes y piquito, y están aprendiendo. Hay algunos diputados que no saben ni dónde queda el baño, ¿ah? Porque así es. Recuérdense, yo estuve ahí 2 periodos y sé que es difícil, porque la mecánica parlamentaria es complicada. Pero vamos a ver, ¿qué piensa Daniel Pascual sobre la ley que regula a las organizaciones no gubernamentales? ¿Cree usted que es legítima la intención de fiscalizar el origen de los fondos, por ejemplo? Bueno, en primer lugar hay que desvanecer el discurso que hay detrás de esa ley. Desvanecer el discurso que hay detrás de la ley. Es Vamos lo, a ver, es vamos lo a que ver. usted está diciendo, hay una narrativa detrás de esa ley. Ah, una narrativa, pero a Una ver. narrativa de decir que las ONGs somos iguales todas. Antes no son iguales. Las que reciben financiamiento del Estado, o sea, de las arcas nacionales, de las ONGs que han jugado un papel histórico también en educación, salud, vivienda, deportes, agricultura, etcétera, y a los gremios incluso, que ahí metieron a todos juntos, o sea, organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, de deporte, porque cuando uno va a la ley y mira que no es cierto ONGs, ustedes están incluyendo ahí a asociaciones comunitarias locales, están metiendo a clubes deportivos locales, están metiendo a las mismas cooperativas y asociaciones. Pero usted me habla de una narrativa, la Sí, narrativa la de, narrativa de es la siguiente, transparencia. exactamente. Lo que dicen es que hay que fiscalizarlas y entonces tiene que haber la transparencia y el seguimiento. En primer lugar, es falso. ¿Por qué? Porque toda donación viene y entra bajo el sistema financiero del país. O sea, a través de un banco que está siendo controlado, de la banca central. Segundo, que esos proyectos, cuando se emplea a más de 2 personas, tienen que ser inscritos al Ministerio de Trabajo, tienen que ser inscritos al ICS para la retención del Seguro Social, y la cuentadanza ha sido directamente a la SAT, de cómo esos recursos están siendo ejecutados. Y en ese sentido también hay que decir que se hacen auditorías internas y algunas, o muchas veces se hacen auditorías externas, o sea, en su mayoría son auditorías externas. Eso entonces, ¿qué es? Es como una doble fiscalización la que la quieren hacer, pero con un peso de represión, porque entonces están diciendo que lo tiene que fiscalizar la Contraloría General de Cuentas, que también CGPLAN, y cuando son fondos extranjeros, entonces hay que informar a Relaciones Exteriores. Pero lo duro que viene después es que no solo es un doble control, una doble fiscalización, sino que también hablan de que si no se cumplen, o sea que todas las organizaciones tenemos que regirnos ante esa nueva ley, o sea que hay una paralización total de las organizaciones, ONGs, movimientos, y que si no cumplen con esos requisitos en 6 meses, pues de inmediato un ente del Ministerio de Gobernación es el encargado de solicitar la nulidad. Como no está reglamentado, no dicen cómo se puede defender una organización si, digamos, va en proceso de liquidación. Ese es un elemento, pero cuando vemos que el diputado que presenta esa ley es un diputado del FCN, partido cuestionado no solo por uso del financiamiento electoral ilícito, sino que también por hechos cometidos por la familia entera del expresidente Jimmy Morales, entonces viene con dedicatoria. Como nosotros las organizaciones nos levantamos y organizamos las protestas en el 2015 en contra del pacto de la corrupción y la impunidad, llámese La Línea, llámese Ixpisa, llámese plazas fantasmas, llámese todo esa corrupción que existe todavía en el país.
va como dedicada y cabalmente el listado que enseñan somos casi las organizaciones. Ahora bien, vamos a ver una cosa. Yo estoy de acuerdo con el tema que usted habla de que hay una fiscalización que podría darse, pero por ejemplo en países desarrollados lo que se busca con generar una fiscalización de las organizaciones no gubernamentales es que las que no están actuando apegadas a la ley, Daniel, como por ejemplo las que se prestan al lavado de dinero. Porque mire, una cosa es que usted reciba bancarizado. Pues yo le voy a preguntar, ¿el CUC recibe donaciones? Así es, ¿Da cuenta de eso? así Ok. es. ¿Cómo, por ejemplo, podemos saber que si ustedes recibieron $5,000, esos $5,000 fueron para proyectos y no para movilización de gente para una manifestación de índole política? Es lo que yo les estaba mencionando. Todos esos recursos, cómo se manejó, se entregan cuentas a la SAT. O sea, hay una declaración jurada de los movimientos y si la Una SAT, declaración jurada. y si la SAT quiere verificar si esos gastos fueron realmente de esa naturaleza, como está establecido, Tiene que. porque primero que toda donación existe una convocatoria que se abren la Unión Europea, el PNUD, etcétera, otras instancias internacionales, y uno compite alrededor de otras proyectos que con tiene. los famosos proyectos que Y están los ahí a la proyectos vista. de desarrollo de. Si califica, entonces toman ese proyecto y ese proyecto tiene un convenio de cómo va a ser ejecutado. Y supervisión de la entidad es- internacional. Efectivamente, por eso le decía que hay Bueno, auditorías. pero eso Cada sabe uno. que eso nos da tranquilidad a todos, amigos televidentes. Bueno, Bueno, bueno. pero ahora, eso es el CUC. Ahora, las cosas no las vemos como son, sino como somos. Y usted ve las cosas como funciona usted en el CUC. Pero, ¿cree usted que todas las organizaciones funcionan igual? No. ¿No cree usted que de alguna manera, como ha sucedido en Brasil, en Colombia y en México, las ONGs se prestan para el lavado de dinero? Bueno, yo no descarto. No lo descarto. No lo descarto que Entonces, hayan. ¿cómo evitamos eso? Yo creo que con los controles ya establecidos es que si hay rasgos o señales que tenga la SAT, que tengan otras instancias de que le caigan y que investiguen y que verifiquen dato por dato. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con usted. No podemos meter las manos por todas las ONGs. Recuérdese usted cuántos negocios sucios se hicieron en el tiempo de la UNE, en el tiempo de Pérez Molina, cuando las ONGs se convertían en constructoras, Yo en creo que- unidades ejecutoras. Yo creo que son visibles. Es que no es que no sean visibles. Y por eso yo cuando comencé a hablar de esta ley, es que nos quieren meter todos en un mismo costal. Eso sí es cierto, eso es cierto. Entonces, pero si usted ve las empresas del exalcalde de Chinautla, son evidentes, ahí están. El de la Preguntémonos. antigua. El de la antigua y otras municipalidades, pero no solo eso. Las ONGs que los mismos diputados les ceden los proyectos en el mapa geográfico que se ha denominado, donde uno dice, ¿cómo es posible? O hasta incluso en la iniciativa privada, y por eso yo les caigo mal. Por ejemplo, CONASA, la famosa constructora de carreteras, que es de la misma propiedad de los dueños de Cementos Progreso. Ellos dijeron que para construir anillo metropolitano iban a contribuir, o sea, Cementos Progreso, con, no recuerdo yo si 50 millones de quetzales, pero lo que no dicen es que la empresa que va a construir es de ellos. O sea que sacan el dinero de un bolsillo para pasarla a otra del mismo propietario. Entonces eso no se vale. Y hay un contrato, un convenio con el Estado, voy a decir, porque han pasado varios gobiernos firmando ese contrato con ASA, y vemos las carreteras hecho pedazos. Entonces no es posible, ¿verdad? No es posible también. El libramiento de Chimaltenango, para Por empezar. ejemplo, entonces que no vengan así, en palabras de buen Chapín, no vengan a medirnos a todos con la misma vara porque les va a salir el tiro por la culata, porque con nosotros sí hay transparencia y si quieren ir a ver en el terreno, Están las obras. lo que no se conoce de nosotros es cuánta tierra ha accesado a las comunidades indígenas y campesinas. ¿Qué están produciendo? Ahorita estamos creando cooperativas, no solo de café, sino que también ya hay empresas pequeñas
que ya procesan el palmito, comunidades cooperativas nuevas que van a vender cardamomo, que tienen huleras, que tienen producción de arroz, hasta incluso yo podría decir que nosotros podríamos retomar la producción famosa del arroz del Polo Chic que había en aquellos tiempos. Una cosa, se le acusa al CUC histórico. Cuando se habla con alguien, ahí le dice, el CUC, eso solo para invadir tierras sirven. ¿Qué hay de cierto? Mire, ¿Promueven ustedes la invasión de fincas? mire, el término que nosotros usamos es recuperación. Recuperación. ¿Recuperación a la fuerza? No. Nosotros le damos utilidad a la tierra, toda aquella tierra que no está siendo utilizada. Aunque no sea de ustedes. Todas esas tierras fueron de nuestros ancestros. Pero que si ellos la escrituraron, nosotros estamos demostrando con datos. Solo para dar un ejemplo. En el Quiché, la finca San Siguán, lo tenía Isabel de Botrán. Y se lo alquilaba a los campesinos, y los campesinos estaban obligados a trabajar en las fincas. Fuimos nosotros a investigar en la municipalidad y estaba registrada a nombre del municipio, no de la municipalidad, óigase, del municipio. ¿Quiénes son los del municipio? Son los habitantes. Era un ejido. Era un ejido que tenía ella, y lo había manejado durante décadas. Luego, el otro caso es Sierra Santa Cruz. ¿Sabe cuántas caballerías es? 247 caballerías. Las dos cortes nos dieron con lugar a nosotros el amparo para 26 comunidades mayas quechis, que se demostró que ellos vienen gestionando desde finales del 60 esas tierras con la difunta INTA, y que a principios del 80, aprovechándose el conflicto armado, aparecieron como dueños Luis Felipe Miranda Trejo, la corporación GIT, pero como segundo poseedor o con propietario de la tierra a partir de una hipoteca. Madereros del Alto, y así vamos viendo como unas 7 a 10 empresas. ¿Y actualmente qué está pasando con esas tierras? Esas tierras se están produciendo el cardamomo, y la gente está vendiendo buen cardamomo, y esas tierras van a tener que pasar a volver a las manos de las comunidades. Las tierras en el Valle del Polo Chic, con la famosa Shabiluzaj, que fue la familia Whitman, que en su momento agarraron todas esas tierras porque estaba Oscar Bechet, y Oscar Bechet es cuñado de Carlos Whitman, tío de este otro Whitman, y Berché, como es el nombre del Estado, es accionista del Banco de Integración Económica de Centroamérica, les dan como 200 millones de quetzales para comprar una serie de fincas. Cuando estas estaban por tronar, las hipotecas estaban ya por ejecutarse, entonces las comunidades comienzan una reivindicación. Pero cuando se da unos desalojos violentos, y de esas comunidades, 800 familias, 345 ya accesaron a tierra. Recuérdense, aquella caminata que vino de Cobán en el 2012, que llegamos a un nivel de negociación con Pérez Molina, y que él todavía le dejó entregados 5 fincas y 2 fincas con el gobierno de Jimmy Morales, demostrando toda esa legitimidad que tienen las comunidades. Esto que usted me está diciendo es un tema de equilibrio, si usted lo quiere decir, un tema de equilibrio social, porque de alguna manera hay tierras ociosas, tierras que deben de ser utilizadas, y no en la línea productiva del monocultivo. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque la palma africana, el clúster del azúcar, de alguna manera viene a orillarnos hacia una productividad de insumos de consumo, de importación, de exportación, no de alimentación. Entonces, la gente tiene mucho azúcar, mucha caña africana, pero no tiene comida. Y la diabetes. Y la diabetes está mal. Mire, Daniel, complicado, usted imagino, se está parando los pelos a todos los que me están viendo por ahí, pero importante que nos diga esto. Mire, ¿y la figura de Daniel Pascual qué? Se habla fuertemente de que usted en algún momento estaría considerando la posibilidad de aceptar un puesto, un cargo de elección popular. Sí, ha sido constante. ¿Ya se lo han ofrecido? Sí. ¿Qué le han ofrecido? Candidato a presidencial en las elecciones 2015
Con URNG no no creí ni creo que era el mejor momento. URNG me ofreció la primera casilla en las elecciones recién pasadas, Convergencia la segunda casilla, no me tienta, o sea, no es por cuestiones, yo lo que creo es que yo voy a una seguir izquierda luchando. dividida no funciona Sí, nada. una izquierda dividida que si voy con un partido van a decir, miren, ya se fue para allá y es de esa tendencia. Si me voy con la otra versión, igual, pues mire usted, mucha gente dice siempre, ¿verdad?, que el líder, el populista, siempre va a usar a la gente de escalera y en el mejor momento va a optar y va a estar en mejores condiciones. Pero la situación es que yo vengo de 13 años que mi padre y mi madre me enseñaron a luchar porque fueron trabajadores de la corte caña en el baúl, en los tarros, con el ingenio allí y con la familia Herrera y Barwin. Yo vengo de una familia campesina que se rifó ahí, mis abuelos, mis padres, mis tíos, y creo yo que yo no voy a jugar con bueno, la dignidad de la gente, pero si no lo logramos descarto. la unidad, que ese sería el objetivo mío, ir en un solo bloque, un frente, como se llame, de izquierdas o indígenas o democráticas, es lo que espera el país, y no solo la gente indígena, no solo la gente de izquierda, sino que también clase media de la capital. A mí me recuerdo el 2015, el 27, cómo nos aplaudía la clase media de la capital cuando entramos, porque entendieron que las protestas sociales sirven y tienen una importancia cuando hay dictaduras. Ahí tenemos una foto. Cuando hay dictaduras, cuando claro. al país lo quieren someter bajo corrupción o bajo un gobierno tirano, lo que sea, la movilización, la protesta es legítima, porque así lo dice la Constitución. No, también, yo entiendo ¿verdad? eso, pero dígame una cosa, usted me cuenta que trabajaba en las fincas. Actualmente, ¿cómo se logra mantener usted? ¿Trabaja o está dedicado? Dice, Yo estoy dedicado, no, bueno, es me un gustaría, funcionario, me gustaría tener mi parcela y combinar, trabajar una parcela y tener esto, pero es bien difícil, es complicado. Que yo lo he visto. Posiblemente lo voy a tener. Lo he visto viajando por ahí en las Europas, usted. Sí, así es. El otro día vi su foto allá en un perfil donde está, pero con una cara de frío, porque estaba creo que en Bruselas, pero estaba así todo chinito el frío. Sí, en Noruega, en Suecia, afortunadamente este trabajo es trabajo, o sea, no... Viajar también es trabajar. Mire, dejar la familia, es frío, con otros idiomas, con otra comida, y explicando la realidad de nuestro país. Unos piensan que eso es un tour político, le dicen a veces, pero no, es falso. Es un compromiso de lograr, incluso encontrar vínculos, porque no crean que solo indígenas sabemos en el continente mal llamado de América, sino que también están los samis allá en el norte de sí, hay pueblos indígenas. Hay muchos movimientos indígenas y yo con esto quiero terminar. Fíjese que tuve aquí al ingeniero Pablo Zeto, muy aplomado, muy serio, don Pablo, y yo le preguntaba, mire, yo nací en Guatemala usted, y la sangre de los guatemaltecos, tanto de los pueblos originarios como de los ladinos, ha regado los surcos y los ríos de Guatemala luchando por las injusticias. Entonces me preocupa a veces que veo discursos un tanto radicales, ¿verdad? Justificados por los cientos de años de represión, pero un tanto radicales, donde gente que como yo, ladina, ¿yo qué culpa tengo de lo que hicieron los españoles hace 500 años usted? Yo nací aquí, tengo 3 balazos, tuve 14 años en el exilio. No me diga que yo no soy chapín si como frijoles. Ahora, se está dando un movimiento indigenista a nivel latinoamericano. ¿Cree usted que esto va a prestarse para generar la unidad nacional o nos va a confrontar más? Miren, no, yo creo que en primer lugar, que los movimientos indígenas de los pueblos originarios, porque son incluso niveles de reconocimiento que existen, ya no solo simplemente somos pueblos indígenas, que pueblos originarios significa que antecedimos a la colonización. En ninguno de ellos usted va a encontrar el sentimiento de venganza.
hasta incluso cuando un mestizo o ladino, como se llame, quiere incorporarse con ellos y hay un consenso de la comunidad, lo adoptan, y hay muchos de estos casos. O sea, el pensamiento no es venganza y miremos cómo expulsamos, como hizo España después que lo invadieron y Los moros. los moros, etcétera, y no se puede. Podemos estar tranquilos que los ladinos vamos años a después tener fueron expulsados. vamos ¿no? a tener Yo dónde lo estar. que creo es que al revés tiene que ser, ¿verdad? No seamos nosotros los indígenas que entendamos a los ladinos o mestizos, sino que los ladinos tienen que hacer el esfuerzo, o mestizos hacer el esfuerzo, de entender y sentirse parte de esas culturas, como usted bien lo dice, porque ya nadie es aquí de sangre pura. Algunos se la creen. Algunos pero se no. la creen, pero ya no hay, va usted. Porque, por ejemplo, yo lo veo a usted, Daniel, con todo el respeto, pero yo ya le vi el tamañote a usted. Y usted, en algún lado, se me lo cambiaron, porque los pueblos originarios, su estatura, su complexión, no corresponde al promedio. ¿Quiere que le diga algunos tips? Primero, que por lo menos yo tengo 3 generaciones que, aunque pobres, aunque no tengan ropa, comieron bien. Eso. Porque Eso fíjese, es importante, que ¿no? es cierto. Eso es cierto. El Sí. peso y talla, ¿cómo miden a la gente si está bien nutrida? Con su peso y talla. Entonces, ¿qué quiere decir? O vaya usted a ver las gradas de Tikal si era gente pequeña también. No, pues, no, Entonces, no, ahí sí me eso del agarró. tamaño y de Ah, otras ah, cuestiones. Mire, Pero tampoco descarto que por allá. vuelos atrás hubo un cruce, hubo una situación, tampoco Mire lo usted, yo creo descarto, que pero nosotros vamos a lograr progresar cuando dejemos las divisiones y busquemos una guatemalidad, busquemos la unidad de la nación para el progreso de la nación, porque la pobreza no tiene color de piel, Daniel. La pobreza, la miseria, la corrupción no tiene color de piel, no tiene ideología. La pobreza y la corrupción Claro. es algo que van en la mire, gente. en los pueblos hay pueblos de mestizos, ¿verdad? En los departamentos. En el departamento del Quiché está Chinique y la gente mestiza y ladina es pobre, está Canillá. Si vamos a otros departamentos, Vaya usted, Huehuetenango, mire usted lo y que es el la- hambre y el mire, sufrimiento que tienen los mestizos ahí en Chiantla. No, y no se otros- vaya lejos, más de la zona 18. Exacto, entonces No es una cuestión yo de lo etnia, que- es una yo lo cuestión que de sí explotación, de hambre. Quiero confirmar y aseverar que si no soy el 100% indígena, el 95% sí. Y me considero maya quiché y por eso voy a seguir No es luchando. qué es, sino cómo se siente. Así es. Daniel, y ya antes, como no nos han llamado aquí de producción, tenemos tiempo para otra preguntita. Mire, usted, y se agarró con los de la Fundación contra el Terrorismo, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo le fue con eso? Al final no... Es que fíjese que hay un término que a mí me enseñaron algunos maestros que decían que para pelearse se necesitan 2. Ellos se andaban peleando conmigo. Porque me primero, los pasquines contra mí y contra el CUC. Luego, las columnas que hicieron un grupo, porque es un grupo. Y posteriormente videos y todo eso. Yo logré demostrar que previo a lo que yo dije, que dicen este señor de la fundación, que yo lo difamé, calumnié, injurié, yo demostré que antes él venía haciendo toda una campaña de desprestigio, deslegitimación, estigmatización, que pudo dársele vuelta a la tortilla, podríamos decir, y demostramos que la fuente o la materia de la prueba que ellos presentaron no tenía ni fecha, ni hora, ni logo de qué institución, ni presentador, ni nada. O sea, no hay testigos que digan yo lo vi en tal canal, pasó esto. Y entonces se quedó casi sin materia. Pero esos son gajes del, técnicos, pero esos son decir, gajes ¿no? del oficio. Qué bueno que usted genere pasiones porque eso es importante. Es importante que de alguna manera pues se genere confrontación porque eso implica que usted está haciendo. Yo pues aquí he tenido al señor Méndez Ruiz, mañana voy a tener al licenciado Falla. También porque aquí somos amplios, somos amplios en todo esto. De anticipado. Ay, se lo saludo. Bueno, mire, Daniel, y usted aprueba las acciones que hace Codeca en el tema de robo de energía. ¿Qué piensa de eso? Mire, en el CUC también hay comunidades que resisten al tema de la luz, porque han logrado demostrar que los robos de la tasa municipal son exagerados. Incluso las facturas
para las comunidades, para las familias, también son altas. Compartimos en una gran parte que si ellos su método tienen diferencias, están en su pleno derecho también, ¿verdad? Y cada quien va a seguir con sus métodos de trabajo y de lucha. Y bueno, yo lo que espero y les deseo muchos éxitos. Que sigan adelante. Sigan adelante. Bueno, Daniel Pascual, un gustazo tenerlo acá en Igualmente. en las cabinas de RCN, aquí en la 106.1 de la red. Es un gusto que usted esté con nosotros, un punto de vista bastante firme, ¿verdad? Y tenerlo a usted, que es un protagonista de la noticia de Guatemala. Muchísimas gracias por acompañarnos, Daniel. Muy amables. A ustedes, amigos televidentes, gracias por mantenerse en la sintonía del canal 40 de Claro y 95 satelital. Yo soy Richard Shaw, su anfitrión de la noche, agradeciendo a Daniel Pascual su compañía y a ustedes. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Mucho gusto. Nos vemos.